Está tardando, ¿eh? Creo que arrancó, por lo menos a mí me muestra que está grabando. Ahí está, ahí me apareció a mí también. Buenísimo. Vamos a, vamos a meterle a la parte práctica de hoy, que vamos a hacer con evaluación y selección de modelos. Previamente voy a hacer un comentario sobre una pregunta que está en el chat, que preguntan cuándo se entrega el TP. En realidad es cuando se dejan de aceptar entregas. Mañana, miércoles 6, a las 23:59, es la última fecha válida para entregar cualquier cosa. Cualquier cosa que se entregue o comité después va a ser incorrecto. Y ya a esta altura, ya lo voy a repetir por varias veces, no vamos a aceptar una entrega que carguen todo mañana de todo el trabajo que hicieron, ¿no? Como pedimos varias veces, era que vayan cargando, no sé, una vez cada 4 días, 5 días, no sé, el trabajo, para ver el progreso en el Git. Si mañana hacer una entrega de todo junto, no lo vamos a aceptar. Dicho eso, continuemos con la clase. Vamos a compartir. Ok. Ahí aparece. Bien. Ahora vamos a ver si lo puedo maximizar a pleno. Bien. ¿Se ve bien o quieren un poquito de aumento? Sí, un puntito más estaría bien. Un puntito más, dale. Ok. Bueno, acá como siempre importamos un montón de cosas que no nos importa y vamos a hablar directamente sobre el código. Acá lo que hacemos es, acuérdense que ese canal tiene una funcionalidad que básicamente nos permite crear datasets sintéticos. En este caso, vamos a crear un dataset para clasificación de 1000 instancias con 64 features, o sea, 64 columnas, de las cuales 16 están repetidas. No sé si 16 columnas o 16 ejemplos, me parece que 16 ejemplos. En la documentación lo podemos ver, ¿no? En examples, en features, en repeated. No, mira, useless feature. Bien. Y así, cuántas son informativas, cuántas son redundantes, cómo están distribuidos las clases, cuántos tienen mal puesto, o sea, cuánto ruido hay, que están mal clasificados, y el random state, que sabemos que este nodo lo hizo Javi, ¿no? ¿Cómo lo vemos esto? Podemos, o sea, no sé si se dieron cuenta, pero hacemos un PCA. No necesariamente PCA es la forma más cómoda de graficar esto. ¿Alguien me puede decir qué otra cosa podemos usar para graficar estos puntos? No me hay que resolver una clase de clustering porque... No, de la otra. De reducción dimensional porque estamos al horno. ¿Qué otros métodos podríamos haber usado para graficar estos puntos? O sea, acuérdense que tenemos X que tiene un montón de cosas, ¿no? X tiene un arreglo de 60 y no sé cuántos features. Y este es el último del chat. Sí. Bueno, están medio dormidos o están medio cansados por el día. Así que cuando se PSA era 1, después podemos usar varios de la distancia de, comillas, grafos, ¿no? Que armaba el grafo en base a la distancia. Y por último podemos usar TCNE, ¿no? En este caso por ahí, para graficar y que no vamos a usar nada más, por ahí hubiese estado divertido usar TCNE, no sé. Anyway, en este caso usamos PSA, obviamente pasándole 2, porque si le pasamos más componentes no vamos a poder graficarlo. Y nada, lo vemos graficado. Acá vamos a hacer lo que empezamos a predicar en la materia, lo de dividir en test-holdout, ¿no? Bueno, test-holdout, ¿sí? Para eso usamos un método que tiene sklearn, que básicamente nos facilita
un poquito la partición de un dataset, ¿no? Y acá tiene un par de parámetros que no voy a hablar mucho por ahora, pero sepan que existen varias, opciones que son bastante interesantes, ¿no? Shuffle, Stratify, no sé, y un par de más. Así que sepan que existen acá. Nada, lo comento, pero vamos a seguir para adelante. Acá lo que hace básicamente es de forma aleatoria, bueno, pseudo aleatoria con el número mágico de Javi, divide el dataset en dos, ¿no? Acuérdense, estos son X, en general se usa para los features, y Y se usa para el t-holdout. O sea, perdón, corrijo, X entrenamiento, perdón. X son los features y train es la sección de entrenamiento, X son los features y test es la sección de t-holdout, ¿no? Lo mismo con los I. I va a ser los targets de la sección de entrenamiento y este I va a ser la sección del test, el target de la sección del test. De hecho, si miramos un poquito, lo común es que esto sea una lista, ¿no? De ceros y unos diciendo si la clase es o no lo que queremos que sea, ¿no? En este caso, como somos con un dataset sintético, el 1 es la clase positiva, el 0 es la negativa, y no hay un verdadero significado a que sea 1 o 0, ¿no? Porque no hay una historia. Bien. Acá vamos a ver qué tiene de interesante, por así decirlo, buscar de hiperparámetros, ¿no? Acá voy a dejar corriendo, nótese que tarda un toquecito. Y lo que voy a estar haciendo es entrenar un árbol de decisión, ¿sí? Y le voy a estar variando la altura, o más correctamente hablando, la profundidad a la cual puede llegar el árbol, o sea, sí, en las decisiones, y después la mínima cantidad de hojas que puede tener en cada hoja, ¿sí? Por un lado, uno podría decir que mientras más grande esto, más profundo puede ser el árbol y por lo tanto más propenso a overfitting. Y este también, de alguna manera, hace lo contrario, ¿no? Mientras más grande, nos pide que sea la cantidad de hojas en la cantidad de puntos en la hoja, general menos propenso a overfitting vamos a tener, porque en general no vamos a caer en el caso donde tenemos un punto con un área alrededor del punto, ¿no? Como vimos en la anterior. Así que, como que tenemos dos, hay muchos más, ¿no? Del clasificador. Pero bueno, estamos jugando con dos, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es plotear cómo se ve, qué performance tenemos. En este caso solo vamos a usar el accuracy. Ese kernel también tiene métricas, métricas ayuda, ¿no? Accuracy Score, por ejemplo, donde en general todas las métricas de ese scalar van a ser siempre el verdadero y el predicho, ¿no? Y después tenemos un montón más de otras métricas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, me podés calcular haciendo básicamente el igual, o me podés calcular dándole un poquito más de importancia o no a una cierta clase que a la otra, etcétera, etcétera. Y acá podemos ver las cosas, pero bueno, no importa. Pero básicamente, como hay de estas, hay de las otras que estuvimos charlando. Así que en este caso solo voy a calcular la accuracy del I verdadero, o sea, el I-test, versus lo que predigo con los features del test, ¿no? Acá, nótense que estamos entrenando con train y midiendo con lo que se llama test, ¿sí? Ahora podría decirse que no estamos, esto de hecho no es del todo claro con la explicación que estuvimos charlando, donde acá estamos probando varias combinaciones de modelos para lo que estamos diciéndole que es test. Asuman que esto, de hecho después lo voy a cambiar para la próxima, esto es el de validation, ¿sí? O el dev-validation. Pero bueno, no importa. Y acá vamos a graficar, ¿sí? En el eje X tenemos uno de los hiperparámetros. Estamos tratando de hacer lo del grid search, ¿no? El grafiquito que vimos en la teórica, a ver si lo tenemos a mano, el de este grid search, lo estamos tratando de hacer programáticamente, ¿no? Donde tenemos el eje X un parámetro, el eje Y un parámetro, y en cada punto una performance, cualquiera sea la performance elegida. Bueno, acá estamos haciendo eso. Lo que vamos a hacer en el eje X va a ser la cantidad mínima de hojas. A ver, puedo hacer un drag and drop ok, bajé la imagen. La mínima cantidad de hojas en cada nodo, y después la profundidad que permito. De hecho, graciosamente, este está de abajo de un número grande al más chico.
Esto es medio antiintuitivo. Para la próxima lo cambiamos de orden, ¿no? Pero acá, ¿alguien me puede decir? Bueno, y hay algo que no sé si abajo se ve. Sí, voy a sacar un poquito de zoom para que se vea todo el gráfico. Ahora vuelvo a poner el zoom original. Acá tenemos una escala que podemos ver que 0,88 es lo más oscuro. De hecho, está teniendo una curva así buena que ahora vamos a ver si esa curva si tiene sentido o no. Decir 0,88 es buena curva, ¿sí, no? Pero, aparte de eso, 0,88 es lo oscuro y los más cercanos a 94 y 95 son los más claros. Mirando esto y solo estos dos parámetros, ¿alguien me puede decir cuáles son los que piensan que son los más importantes o qué combinación de estos parámetros son los que mejor me van a dar performance? Yo diría que el que es casi blanco en cuanto a accuracy, pero que el que es como un medio violeta tipo 0,90 es el que cubre más área y tal vez el que más se adapte, ¿no? Tipo el más general. Hablando, ok, pero hablando en relación de X e Y, ¿no? ¿Qué combinación de parámetros de Perdón. X? En X entre 8 y 12 y en Y entre 6 y 24. 6 y 24, exactamente. Prácticamente podemos decir que este rectángulo de acá, sacando este de acá, que no tiene un poquito menor, o sea, entre 6 y 24 de MaxDef y 8 y 12 de Min Sample Leaf, es una buena sección de posibles hiperparámetros que nos va a dar buena performance, ¿no? Y yendo más al punto, ¿cuál ustedes piensan que es mejor usar? El de 6, de I, ¿Por qué? porque tiene menos profundidad, ¿Y más qué me simple. importa? Ahí está, muy bien. Al tener menos profundidad es más simple, ¿no? La navaja de Occam. Y después sobre ya es como dijiste la fila. Felipe seleccionó la fila. Y después, sobre estos, ¿qué otro podría usar? Ya es más gris o menos importante, ¿no? Pero, ¿qué otro? ¿Cuál me conviene? ¿El de 12 de mínima cantidad de hojas o el de 8? Acá Ricardo dice el de 12. ¿Por qué, Ricardo? Porque es menos específico, como que tiene más ejemplos. Exactamente, la hoja tiene más ejemplos y por lo tanto, intuitivamente es una medida que evitaría el overfitting, ¿no? Estamos pidiendo hojas más grandes. Entonces estamos forzándole al modelo a tener decisiones más genéricas que agarren más nodos, perdón, más instancias por decisión, ¿no? En cambio, si elegimos uno de 8, podría pasar, no digo que pase, pero podríamos dar que el modelo haga una decisión que solo agarre 8. En cambio, ya con uno que agarre 12, estamos, bueno, aumentando la cantidad de instancias que agarramos por decisión. Entonces, por lo tanto, previniendo un poquito el overfitting. No sabemos cuánto, de hecho, por ahí tiene como la mínima cantidad y termina, incluso con 8, la mínima cantidad de nodos que agarraba por decisión era 20, ¿no? Y esta cantidad no cambia. Bueno, en realidad no sabemos que es 20 porque ya sabemos que después de 3 empieza a bajar. Así que sabemos que el número que de verdad funciona el árbol está entre 8 y 12, ¿no? Bien. Muy bien, vamos. La verdad, muy buenas respuestas. Acá Lian dice, hay muchas líneas verticales. Parece que MaxDef no influye mucho en el resultado, ¿no? Sí, en realidad, yo diría que sí influye porque lo que pasa es que, no sé, se puede graficar de distintas maneras, ¿no? Pero yo creo que hasta cierto punto el árbol está, digamos, le sirve crecer y en un momento cuando, acuérdense que estamos entrenando con training y midiendo con validation, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, incluso con un más def, perdón, es que a lo que voy es, Mean Sample Leaf es como el factor que también regulariza, ¿no? Regulariza, no, como evita el overfitting, ¿no? Porque si yo le pongo un Mean Sample Leaf grande, aunque pueda bajar mucho en profundidad, las hojas tienen que ser grandes, relativamente hablando. Entonces, como que me evita overfitear, ¿no? Pero si vamos al caso donde tenemos un máximo profundidad de 24 y un Mean Sample Leaf de 1, acá podría tranquilamente overfitear. De hecho, lo más probable es que este mismo gráfico en el dataset de training, esto me da perfecto. ¿Sí? Yo para la próxima lo grafico. Este es el de validation, que acá no anda bien, ¿no?
Y de hecho, podemos ver que acá anda demasiado mal. En este caso, por ejemplo, llegó un overfitting y tal que ni siquiera le sirve que no le sirve a validation. Bien, entonces, es como, no es del todo fácil de entender esto, pero bueno, si hay un más def que le permite overfitear con un min sample leaf que es suficientemente chico, todos estos andan mal, ¿no? Podemos decir que acá está la región que overfitea. Esta es la región que anda bien, y podríamos decir que esta es la región que por culpa de min sample leaf estamos haciendo que generalice, porque estamos pidiendo que agarre, que cada nodo tenga 30, ¿no? Igual valor particularmente también depende radicalmente de la cantidad de ejemplos con los que estemos entrenando. Así que depende de cada dataset. Y este también, pero no tanto. Este también, por ahí más depende a veces de la cantidad de features que tengamos. Bien. Igual está bien, todos los análisis que hicimos hasta ahora están muy bien. Pero nada, continuamos. Entonces vamos a hacer lo que se llama el baseline, ¿no? Ustedes lo están haciendo en código, pero bueno, nosotros vamos a hacerlo así con un modelo, sino más, en el cual vamos a elegir un decision tree de 5 y de 5. Creo que era de esto. No, maxdef de 5, que puede ser este, y después hay que ver cuánto es el default de min samples leaf 1. O sea, no necesariamente, digamos, 5 y 1 nos da esto, que no. 5 y 1, sí nos da esto, este de acá. No, sabemos que no es el mejor, ¿sí? Pero bueno, lo elegimos. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de evaluarlo, ¿sí? Vamos a, aparte de esto, que es el accuracy, vamos a tratar de empezar a evaluarlo, ¿no? Como en adición a la accuracy. Entonces, empezamos a revisitar las métricas que vimos en la práctica. La primera es accuracy, ¿no? Que acuérdense que era básicamente sumando 1 cuando la clase que predecía el itechito, acá tenemos la disyuntiva teórica que yo le digo itechito o icasita, ¿sí? O icarpita. Es lo que predice el modelo y sin nada arriba es el valor verdadero que tenía esa instancia. Entonces, básicamente sumamos 1 cuando le pega y no sumamos 1 cuando no le pega. Y dividimos sobre el total de instancias, ¿sí? Esta cosa choclo matemático es básicamente el igual en NumPy, ¿no? Dividido sobre el total. Así que nada, para eso está. Ese canal Metrics tiene una serie bastante grande de posibles métricas. Nada, lo que vamos a hacer es la vamos a importar y vamos a pedir que nos diga la accuracy score. Ahora, yo tengo mis dudas que un modelo, y en base a lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Así pelado con un MaxDev 5 nos dé una accuracy de 92 y, no sé, para mí mi intención es, no sé si es del todo correcto o no, ¿no? Y vamos a que alguien me diga después qué piensa de este valor, si está bueno, está malo, o depende de algo. ¿Sí? Mientras tanto sigo explicando, estoy atento al chat. Después tenemos la otra métrica que también vimos en la teoría, que era precision, ¿no? Que era true positive y true positive más false positive. Y lo podemos hacer de vuelta importando de ese canal la función que dice precision, que básicamente devuelve literal la precision, ¿sí? En este caso, acuérdense, depende del tipo de problema a resolver. A veces un precision de 88 puede ser bastante bien, o a veces puede no ser suficiente y queremos un precision más alto, ¿no? Eso ya empieza a depender del problema a resolver, ¿no? Pero ya precision, la medición de precision va mucho más enfocada a de los verdaderos positivos cuántos eran de verdad, ¿no? Recall, acuérdense, era true positive y true positive false negative, que básicamente son los que puedo recolectar, ¿no? Un buen recall quiere decir que no se me escapa ninguno, un mal recall quiere decir que se está escapando bastante. En este caso, la verdad, un recall diríamos que es bastante saludable, así hablando sin saber, sin mirar mucho el modelo, ¿no? Porque acá quiere decir que de los casos positivos, o sea, de los 1, en realidad se te están escapando solo muy pocos, un 4, bueno, de hecho menos porque tenemos el 1 acá. Pero digamos que solo un 4% se te están escapando de los casos positivos. Y de esta métrica dice, todos los que marcaste como positivos, solo 88% eran verdaderamente positivos, ¿sí? Así que por ahí, depende de lo que estés haciendo, esta medida esté un poquito baja, ¿no? Vos querés un poquito más alto. Bien.
¿Alguien ya sacó una conclusión de si esto está bien o está mal? Puede ser que por la dimensionalidad del problema la accuracy no sea la mejor forma de Por la determinar el modelo. dimensionalidad. Pero como eran, o sea, nosotros esto al principio lo transformamos en 2 dimensiones, ¿no? O sea, tal vez por la dimensión original el accuracy no era lo mejor a utilizar, sino una de las de abajo. O estoy entendiendo mal. Un segundo que no me está saliendo. No, en realidad no es por la dimensionalidad, es por. Por ahí ya sé lo que está pasando. Es por. Dame un segundo que soy un boludo. Lo que está pasando es algo más simple, que es lo que vimos la otra vez, ¿no? Si yo hago esto, ¿no? Básicamente estoy diciendo, ¿cuántos son los positivos? 1. Entonces, si yo estuviese, o también lo podemos ver al revés, ¿cuántos son negativos, ¿no? Que es 1 menos esto, que es 76, ¿no? Si yo agarro y tengo un modelo que hardcodeadamente dice no, le voy a pegar bien el 76% de los casos. Esto viene más por el tema, primero de nada, siempre para descartar o usar o no, accuracy tiene más sentido ver la distribución inicial de las clases, ¿no? En este caso sabemos que, de hecho, por ahí sí, no sé si esto tiene más sentido. Un segundo que por ahí esto ayuda un poco a entender. Esto nos va a decir qué proporción de ceros y unos tenemos, ¿no? Esto tipo LTP, si quieren mostrar una serie bonita, acuérdense de usar tu frame. Me quedo re chico, pero bueno. Entiendan que tenemos, acá podemos poner, no sé, proporción clase, no sé. Para que nos quede un título bonito. Entonces, sabemos que tenemos de 77% de clase 0 y solo 22% de clase 1. Entonces, si tuviésemos un modelo que se le chifló y predice todo negativo, tendríamos una accuracy de 76, ¿no? Así que esto está andando mejor que un modelo que tiene hardcodeado, pero ya sabiendo de esta distribución, lo más probable que esté pasando es que el modelo diga muchas veces no, incluso perdamos alguna de estas que son sí. Y de hecho eso lo podemos ver. No, bueno, de hecho eso no lo podemos ver acá, que no es así. Porque el recall básicamente está bien, solo perdemos muy pocos que son sí, pero lo que está pasando en contrario es que nos está prediciendo varios que eran no y ahora me los predice como sí. Entonces la precisión es mala. Así que puede pasar esto. La primera que siempre que hago para invalidar si tiene sentido usar accuracy o no es la distribución de esta, que ya yo la miré con reojo esta. Esta es una distribución desigual, entonces la accuracy puede o no ser útil, ¿no? En este caso, zafa. Bien. También tenemos el F1, acuérdense que era creo que la media armónica, así acá le dicen, la media armónica ponderada, que básicamente ya está disponible para usar, y básicamente acuérdense que todas las métricas, o la mayoría, gran parte de las métricas, ¿sí? Recibe como los primeros dos valores el verdadero y el predicho, ¿sí? Y en base a eso te escupe la métrica que sea que te escupe, ¿sí? A veces no necesita el true, sino necesita, no sé, las probabilidades, pero básicamente siempre va a pedir el combo verdadero predicho. Entonces acá podemos ver que tiene un F1 bastante sano. Este sí, acuérdense que hace la media armónica entre precision y recall, entonces 83, de vuelta, depende para qué tipo de problema, anda bastante bien. Yo diría que en general este es un número, en la mayoría de los proyectos, si les toca un F1 de 83, siéntanse contentos, porque la realidad es que en la vida real este número es difícil de alcanzar. Depende para qué tipo de problema, para todo, ¿no?
Y en vez de, digamos, ese kernel dijo, che, en vez de tener que llamar a F1, tenés que llamar a recall, tenés que llamar a precision, tenés que llamar a cada uno por separado, déjame que te dé una mano y te voy a dar un método que se llama classification report, que te da todo de un saque, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es por cada una de las clases, acá puede haber una, dos o las que haya, en este caso, como sabemos que es una clasificación binaria, solo tenemos dos, pero si fuese binaria tendríamos, no sé, 3, 4, 5, las que haya. Y lo que vamos a ver es la precision y recall, que es la que estuvimos viendo, de hecho acá, 88 se mantiene con el 88 acá, ¿sí? Y el recall de 96, que es el recall de, bueno, 97 porque está redondeado para el 9S que se lleva. Y el F1 score de 95, que es este de, ¿dónde estás? Bueno, me está dando distinto el F1, pero por algún motivo que se me escapa en este momento. Felipe dice, esas 4 del medio, es la matriz de confusión, ¿no? Esas 4 del medio. No, por ahora no hay ninguna matriz de confusión. Acá solo hay métricas, ¿no? Tenemos por cada clase la precision, el recall, el F1, y lo que se le dice soporte en realidad es la cantidad de instancias de esta clase, ¿sí? Nótese que muchas veces es importante determinar este valor porque si tenemos un número muy chiquito, ¿sí? Por ahí estos valores no tienen sentido porque es sobre un muestreo muy chico, ¿no? Eso acá no importa, acá podemos asumir que están bien, pero véanlo que en la práctica no tiene mucha importancia tener un buen precision recall si estamos mirando, no sé, 2 ejemplos, ¿no? De esta clase. Entonces, y ahí lo que tienen que hacer es ir y buscar más datos de la clase en el mundo y samplear más. Bien. Acá lo importante es, tenemos el accuracy, que es el total del accuracy del modelo, ¿no? Que obviamente usa todas las instancias para calcularlo. Pero acá empieza a tener lo que se llama macro y weighted. Está muy interesante distinguir las dos, en especial a veces cuando tenemos casos como este, por ejemplo, de el dataset desbalanceado, ¿no? Y depende para lo que queramos hacer, nos conviene tener uno o el otro o los dos, ¿sí? El macro average, es decir, agarramos la precision, de hecho podríamos hacer la cuenta acá, ¿no? No sé. De hecho, la voy a dejar acá arriba. Si yo agarro este número, lo sumo con este, y lo divido por 2, lo que me va a dar es 0,99, o sea, 0,91, ¿no? Que es este de acá. Entonces, ¿acá qué estoy haciendo? Acá estoy simplemente agarrando los números de esta columna, o sea, la precision de una clase y la precision de otra, y haciendo un promedio de los valores tal como están, ¿sí? Pero, hay la diferencia con este de abajo es que yo hago lo mismo, pero ahora lo que voy a hacer también internamente es ponderarlo sobre la cantidad total de ejemplos de cada clase, ¿no? Que a veces sí es importante, porque por ahí yo no me interesa del todo saber el promedio, sino relativo a qué tan popular es la clase, ¿no? Si tengo una clase que es... si tenemos una clase que es, como se dice, muy chiquita, no me interesa que me... ¿Qué hice acá? Esto me da un número más chico, esto me da... Creo que acá me las divido 2 está de más. Sí, ahí está. Lo que hacemos es, en vez de hacer el promedio así nomás, lo que hacemos es ponderar por la cantidad de instancias de esa clase respectiva y su respectivo precision, ¿no? Entonces lo que pasa acá es que tenemos un número que es más promediado en base a la cantidad de ejemplos de cada clase. Lo mismo para recall, sí, con estos números, y lo mismo para F1 score, ¿sí? ¿Cuándo nos sirve cada una? Depende nuevamente, ¿no? Si yo tengo algunas clases que no me interesan en lo absoluto, su precision y recall están ahí, y no voy a archivar porque las tengan mal recall o precision o lo que sea, o el operado, porque es muy difícil de esas clases, no tiene sentido usar el macro, porque el macro me va, si de repente tengo una que tiene un muy mal, no sé, precision y tiene un 0,2 de precision, o 0,1, si yo lo divido de vuelta por 3, me va a parecer que soy un incompetente de 64 de promedio de precision, ¿no? Cambio, si yo lo que hago es, lo pondero, no sé, que esa instancia
o ese tipo de clase aparecía 2 veces, ¿no? Acá estoy haciendo mala cuenta, pero entiendan, ¿no? Por 0,1, ¿no? Lo que va a pasar es que va a ser básicamente el mismo valor. No me va a cambiar porque sé que esta clase aparece pocas veces. Pero bueno, sepan que existe lo que se llama macro, no toma en cuenta la cantidad, Wageshell sí toma en cuenta la cantidad de instancias para hacer la cuentita. Y están estos dos. Y a veces, dependiendo de qué queremos en cada uno, podemos usar uno, el otro o los dos. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta de este Classification Report? Bien, ok. Entonces, acuérdense, el macro es la media no pesada y la Wageshell es la media pesada por la cantidad. ¿Sí? Vamos al Confusion Matrix, la parte más divertida de la tarde, no sé. Acá, como no me acuerdo quién lo dijo, una de las formas de plotear, acá no lo... Sí, de hecho acá es lo que tenemos. Una de las formas de plotear es con un heatmap, ¿no? O sea, usando el típico, la función heatmap para plotear la matriz de confusión. Así que, como correctamente dijeron, es un heatmap. Acá podemos ver que tenemos, es lo mismo que vimos en la práctica, ¿no? En el eje Y tenemos bueno, comillas Y, tenemos el verdadero valor y en el eje X el predictor. Entonces, acá podemos ver que venía de izquierda, ¿no? El valor verdadero y el prediction es el valor 0. Entonces tenemos 12 casos donde el verdadero valor era 1 y yo lo predije como 0. Después tenemos 44 casos donde yo predije 1 o sea, verdaderamente era 1 y yo predije 1, o sea, 44. Después tenemos 188 que yo dije que era 0 y yo predije 0, o sea que bastante bien. Y después tenemos 6 casos que era 0 y yo predije 1, ¿sí? En este caso podemos ver que hay una ligera tendencia a predecir 0 sobre 1, ¿no? Porque si vemos la otra tipo de diagonal, tenemos un tipo de pifiada que era 0 y lo predije como 0, perdón, era 1 y lo predije como 0 de 12, que es el doble de era 0 y lo predije como 1, ¿no? Entonces hay una pequeña tendencia, esto acuérdense para cuando estén describiendo un TP en la parte 2, digan, acá se puede observar una pequeña tendencia, una tendencia a predecir 0 sobre las clases que son 1, ¿no? Más que el otro lado. Entonces este modelo tiende a predecir un poquito 0. Aparte de la columna que se ve bastante saludable, ¿no? Porque tenemos casi un orden de magnitud de diferencia entre la diagonal y los que le pifian. Así que bastante saludable esta materia de confusión. Otra forma de, digamos, en vez de usar esto, que básicamente lo que hace es Confusion Matrix de ese calar, lo que va a devolver es una matriz de NumPy. Y lo que hacemos es pasarlo a un data frame y después lo ploteamos, ¿sí? Básicamente teniendo esto. Y ese calar lo que dijo, yo te puedo ayudar y plotearte por vos todo esto. Entonces, aparte de la función de Confusion Matrix, nos da esta función que se llama Plot Confusion Matrix, que en realidad lo que recibe ahora es una instancia de modelo. CLF, en toda la documentación de ese calar, es clasificador, ¿no? Y lo que le pasamos es un clasificador entrenado y adentro de este método lo va a llamar a predecir pasándole test y lo va a comparar con el verdadero valor, ¿sí? Y básicamente va a plotear en el mismo caso, ¿no? Más o menos parecido. El único problema de esto es que, y de hecho, miren, son los mismos valores y todo, el único problema es que acá no podemos modificar mucho de la gráfica en sí, ¿no? Y lo que yo termino haciendo en la vida real es agarrando esta función, poniéndola en una librería que uso todo el tiempo y usándola como sustituto. Porque incluso a veces a mí no me interesa tener el modelo vivo, o me interesa la predicción del modelo, ¿no? Más que tener que pasarle el modelo acá. Así que nada. Pero son los dos métodos más usados para plotear la matriz de confusión en Scalab. ¿Alguna pregunta de matriz de confusión que quieren hacer sobre las dos formas de graficar? Bueno. Ok, si alguien tiene una duda, me avisa. Vamos a cómo graficar la curva ROC. Acuérdense que la curva ROC hacía estas dos cuentitas, ¿sí? Y lo que dijimos anteriormente, ordena los puntos y plotea, ¿no? Acá,
Scikit-learn tiene dos métricas para hacer eso. Justamente la primera es literalmente darte la curva ROC y después calcular el área sobre esa curva, ¿no? Y a veces lo que también hace es directamente darte el área sobre la curva directamente. Entonces, si ploteamos, bueno, en realidad acá definimos la función, ¿no? Pero básicamente lo que hace la función es, ¿dónde estás? Acá. Calcula el área bajo la curva, ¿no? Y nada, y devuelve el numerito. Pero acá lo que vamos a hacer es simular, ¿no? Que tenemos un valor real y una predicción. Esto no es del todo correctito, por así decirlo, porque no es conveniente usar las clases que devuelve la predicción, porque justamente, como entre comillas, vamos a ir variando el threshold. Recuerden que lo ordenamos por la probabilidad de predicción, ¿no? Y después vamos cambiando el threshold, comillas. Lo que ocurre es que si devolvemos las clases como tal, nos va a devolver un gráfico medio feucho, como por ejemplo acá. Pero igual está bueno que lo vean, ¿no? Como ocurre. Tenemos graficado comillas, siempre se grafica el clasificador aleatorio, por así decirlo, y tenemos la curva. Pero en este caso, como primero, tenemos muy pocos puntos, así que mucho que lo que hagamos tampoco va a ser graficado bonitamente. Y segundo, tenemos las clases en vez de las probabilidades. Vamos a ver ahora cuando tengamos un modelo posta, que esto es mucho más bonito. Pero bueno, para que entiendan, tenemos la curva y después abajo tenemos el área bajo la curva, que es bastante mala, ¿no? Porque si vemos esto y esto, es solo un triangulito acá de diferencia, así que este comillas modelo, que no es un modelo porque simplemente fueron dos listas, que es interesante cómo mostrar cómo se calculan usando ROC-out, ¿no? Este método de Scikit-learn. Pero básicamente lo que hacemos con eso es, tenemos los pares de X e Y, ¿sí? De false positive rate y true positive rate, y con eso vamos ploteando esta curva, ¿sí? Básicamente lo que me vuelve esta función es el par false positive rate y true positive rate. Ahora vamos a llamar a un clasificador. De hecho, esto sigue estando mal. De hecho, sí, porque estamos devolviendo el predict, ¿no? ¿Y cómo hacemos para ¿Cómo hacemos para corregir esto? ¿Cómo hacemos para que el clasificador nos devuelva la probabilidad? Bueno, lo que... Un segundo. Esto... lo que podemos hacer es pedirle, en vez de la predicción de la clase, podemos pedirle que nos devuelva la predicción de la probabilidad de que sea de esa clase, ¿no? Explotó todo. Porque esta es la curva. Dame un segundo. Ya sé lo que está pasando. Dame un segundo, que esto está interesante mostrárselos. Predict me va a devolver una lista de las clases, ¿no? Pero predict proba me va a devolver un arreglo de las dos columnas, la probabilidad de una y la probabilidad de la otra, ¿no? La suma de estos da 1. Y ahora me tengo que acordar cómo hacía para pedir sí, creo que es así. La columna número, la otra columna. Quiero solo esta de acá, ¿no? La de 3, 4, 3, 4, porque esta es la probabilidad que sea de clase 0, porque tiene la posición 0, y esta es la probabilidad que sea de clase 1, ¿sí? Porque está en la posición 1. Así que, si miro bien, 3, 4, 3, 4, 3, 4, si ahora, si me voy acá, 3, 4, 3, 4, 3, 4, lo estoy haciendo bien. Entonces, con esto lo que hago es quedarme solo con la primer columna de este arreglo de 2, ¿sí? Entonces, volvamos para atrás y vamos a hacer esto bien. Acá. Y vamos a ver cómo lo grafica. ¿Ves? Ahí está. No era tan bruto yo.
Entonces acá podemos ver que cuando le pido pedir proba, y obviamente le paso solo una de las columnas, que es la clase positiva, comillas, que era 1, ¿sí? La que yo considero como positivo. Entonces acá me va a devolver bien los los false positive rate y el true positive rate, y vamos a poder plotear más amigablemente la curva, ¿no? Acá está interesante, ¿no? Como, a ver si ponemos zoom, como queda un poquito más, no sé, más suave la curva, comillas, tampoco es muy suave. De hecho, este es un clasificador bastante aceptable porque acuérdense que mientras más duro sea este salto de arriba y ir a la derecha, ¿no? Mientras más área agarre de abajo, digamos, desde este punto para allá, mientras más área tenga mi curva, mejor. Entonces, para que tenga más curva, más área, lo ideal sería que empiece acá, suba como un cuadro, así como vertical para arriba y después vaya toda a la derecha, ¿no? Pero bueno, este es un área, de hecho, si vemos el área, da 85, ¿no? Que es un bastante aceptable, ¿no? Igual depende, de hecho, estamos agarrando el modelo más común, ¿no? Bien. Así que nada, eso es por un lado. A ver, ¿y esto para qué servía? Creo que esto... esto era lo mismo, pero creo que lo que predice lo muestra acá abajo. Vuelve este valor que era el ROC-AUC, ¿sí? Que es básicamente este de acá, 0.85, 0.85. Entonces, a veces, si no queremos el grafiquito, llamamos a este método directo. Y si queremos graficar todo, lo que hacemos es llamar a la curva ROC y nos da la curva, y después podemos también calcular el área bajo la curva con estos puntos. Buenísimo. Bien. Me voy a saltar lo de cursar. Hay un par de links que este no lo hizo Javi, en realidad, que explican un poco más en detalle el detrás de escena, la intuición y el porqué de la curva ROC, ¿sí? Que está recomendable que los lean. Y hay unos links que ahora no me acuerdo de qué eran, que están, bueno, justamente, de que hablan de cómo entender el área bajo la curva y la curva ROC, ¿sí? Están interesantes que lean. Así que se los recomiendo que le echen un vistazo. Pero bueno, en esencia es eso. Vamos pidiéndole la probabilidad, acuérdense, proba, ¿sí? De la clasificación de todos los puntos, de test en general. Tenemos el par de puntos, false positive rate, true positive rate, y con eso planteamos la curva, y con eso también pues, sabemos el área. ¿Y cómo comparamos un modelo con el otro? Con el área bajo la curva, porque no sabemos mucho cómo comparar dos curvas, ¿sí? O es más fácil comparar dos curvas con el área, ¿no? Bien. Vamos a la siguiente sección, ¿no? Cross validation. Acuérdense que teníamos que... bien. Acuérdense que teníamos que hacer este truco de partir varias veces para evitar justamente partir una vez mal, ¿sí? Y acá vamos a ver un detrás de escena de por qué y un ejemplo bastante divertido de por qué. Bien. Entonces, vamos a mostrar... Para todo lo que básicamente explicamos, hay un método o clase en scikit-learn que lo hace, así que esta no es la excepción. Y lo que en Model Selection, lo que scikit-learn tiene justamente es el método kfold, ¿no? Y uno que vamos a explicar enseguida. Acá lo que hacemos al kfold, instanciamos la clase y le decimos cuánta cantidad de splits. Acuérdense que por default es 5, pero le podríamos poner, no sé, 10, 2, 3. En general, 5 es el default y nadie nunca ha dicho por qué no más o por qué no menos. Obviamente, más ya deja de tener mucho sentido si es computacionalmente costoso esto, porque acuérdense que mientras más un kfold tenemos que hacer una iteración más al final de todo el entrenamiento y todo, y mientras menos nos estamos empezando a arriesgar a particionar varias veces mal o pocas veces mal, o sea, es mucho más probable partir 2 veces mal que 5, ¿no? Así que, nada, eso. Acá lo interesante es que vamos a ejecutar esto mientras tanto. Lo que hace kfold, que es esta clase, cuando hacemos split, lo que va a hacer es devolver un iterador. De hecho, estaría interesante ver si esto dice literalmente iterador.
¿ves? Generator, que es básicamente cuando le decimos next, ahí va a darte el siguiente, y que en el folder, bueno, eso es mucho de Python, ¿no? Felipe dice, encima te cambia la relación entre train y valder, ¿no? O sea, si pones 2, sí, tal cual. En este caso de este tipo de kfold, lo que te va a pasar es que si pones 5, te va a dividir dividido 5, ¿no? Y vas a elegir uno o sea, si tenés 5, va a ser 1/5 del total para validation o dev, y después los otros 4/5 para training, ¿no? ¿Y qué pasa si pones un kfold de 2? Te va a pasar que te vas a tener un medio para valdev. Voy a copiar esto así. Vas a tener un medio para valdev y un medio para training, ¿no? Un medio, ahí es cuando sospechás de hasta tu madre que te trajo el cielo, ¿no? Como decís, no confías en nadie, amigo. Uy, pará. Esto era así. No confías en nadie si tenés que usar un medio de tu dataset para validation dev, ¿no? Es como que estar seguro que la métrica es la correcta. Así que en general, sí, un kfold de 2 a veces no tiene sentido. He visto de 3, 1/3 y 2/3 a veces es, o sea, 70% y 30% no es loco pensar eso. Así que comentar para ustedes si en algún momento tiene un modelo que tarda una bestialidad en hacer el entrenamiento o lo que sea, una de las posibles pequeñas optimizaciones es bajarlo a 3, ¿sí? Pero de vuelta a veces importa más el efecto que haga en el entrenamiento y la implicancia que tiene justamente cambiar la distribución y todo, que sea un poquitito más rápido o no. Bien. Acá lo que vamos a hacer es interesante porque como tenemos un iterador, ¿sí? Un generador que cada vez que le pido el siguiente me vuelve el siguiente split, bueno, el siguiente particionado, lo que voy a hacer es, por cada uno de estos particionados, que van a ser 5 veces, yo voy a poder llamar solo 5 veces a esto, es por cada uno de esos instanciar un nuevo modelo, ¿sí? Con alguna configuración que me interese probar. En este caso, para mostrar justamente lo interesante de que en este momento el mismo modelo, para distintas combinaciones de particionado, me va a dar distinta performance. Acá es muy interesante esto, ¿no? Entonces, agarro el mismo, bueno, no es el mismo modelo, instancio un modelo con las mismas características, es decir, es un decision tree y tiene los mismos hiperparámetros y tiene, acuérdense, el mismo random state, o sea, no hay nada aleatorio que pueda justificar el cambio de, esto es re interesante, el cambio de predicción, ¿no? Va a tener la misma, si le pasa lo mismo, el mismo entrenamiento va a entrenar de la misma manera, ¿no? Lo entrenamos y le pedimos el accuracy por cada una de las posibles particiones, ¿no? Y acá lo interesante es que por cada uno de los folds, porque elegimos un fold, acuérdense, un fold para validation y los otros 4/5, perdón, para training, y vamos rotando cuál usamos para training, para validation, ¿no? En este caso, el primero me da 88, o sea, un poquito abajo, el segundo me da 91, un poquito arriba, después me da 94, demasiado optimista. Entonces acá, y después me da 91 y 91. Entonces podemos ver el caso donde tenemos todos los casos, ¿no? Como que te tira un poquito para abajo, te tira un poquito para arriba la métrica y te da como lo normal, ¿no? Y lo normal, y si hacemos el promedio de todo, más o menos da un valor promedio de todo, ¿no? Básicamente. Yo creo que el valor real debería estar cercano a 91, ¿no? 91, 90, 92, ¿no? No, definitivamente no 94 y definitivamente no 88, ¿sí? Así que es muy interesante ver esto. Bien. Ahora, lo interesante de esto, ver que ya lo vimos un poquito, que era la distribución de los sí y los no, ¿sí? Acuérdense que en este caso tenemos 78% o gran cantidad de no y un pequeño porcentaje de que sí, ¿no? Y a pesar de esto, el Aaron le anda bastante bien, ¿no? A pesar de estar bastante desbalanceadas las clases, ¿no? Y veamos cómo se comporta kfold, ¿no? En este caso, vamos a agarrar kfold y le vamos a pedir que para cada una de las particiones que haya elegido, ¿sí? Estas son o sea, hizo 5 folds, ¿no? No estoy cambiando ahora el validation y training, nada, ¿no? Agarré los 5 folds y los analicé. En este caso, para training y el otro para test. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, cada una de estas filas es todo el dataset de training y la partición de training y la partición de test, ¿no?
Y entonces, si nos ponemos a ver, en training, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Felipe dice, Jorge hizo gráfico de torta. Bueno, acá cuando de vuelta, si tenemos una proporción tan grande, ¿no? Es fácil encima solo tenemos 2 y una proporción grande de mirar, es fácil de observar el gráfico. Así que sí, hice un gráfico de torta. De hecho, este notebook lo hizo Javi, así que yo no hice por voluntad propia un gráfico de torta. Pero sí, hay un gráfico de torta. Top 10 anime betrayers. Ah, Dios mío. Sí, plot twist. En realidad me gustan los gráficos de torta. No, mentira, imposible. Bueno, continuemos. Basta. No diverjas. Diverge. No, no importa. Me estoy quedando fónico. Grita un poco. Tengo que aprender como los artistas de rock a gritar sin quedar más fónico. Bien, continuamos. Acá podemos ver que tenemos 78-22, pero el siguiente fold, ¿sí? Este es el fold 0, este es el fold 1. El siguiente fold, en vez de tener 78-22, tiene 80-19. Y el siguiente tiene 77-22. Y el siguiente tiene 77-22. Bueno, estos son parecidos. Y el otro tiene 78-22, ¿sí? Entonces, acá es interesante que yo hago K-fold, o sea, agarré mi cuchillo y partí, ¿no? Y lo que me llevó a tener, y por ejemplo, hay casos que son bastante extremos, ¿no? Nosotros sabíamos que el grande era este, ¿no? Este es el grande. Si tenemos los K-folds que responden a esta proporción, 78-21, está bien. Cualquier cosa que se desvíe de eso, que es el de todo el dataset, ¿no? Esto es del todo el dataset. Cualquier cosa que se desvíe de esto, lo que estamos haciendo es medio engañando, mintiéndonos, porque vamos, si calculamos, por ejemplo, validation con una proporción distinta de esto, la métrica final, que usemos cualquiera sea, no va a tener importancia, ¿no? Como que si yo de repente hago una partición, vamos al caso burdo, ¿no? Donde esto se invierte, donde agarré todos los unos y dejé afuera todos los ceros, o dejé muy pocos abajo de todos los ceros. La métrica que consiga de eso no va a tener mucha importancia, ¿no? Como que no me va a servir. Entonces, acá podemos ver un caso, por ejemplo, este que estamos mirando acá, donde el de test, puede haber sido el de training o puede haber sido el de test, ¿no? En este caso, tenemos una distribución, la verdad, bastante desfavorable para la realidad, donde hay 10% más de unos que la distribución normal y 10% menos en cero, ¿no? Así que esta partición está horrible. Lo mismo con otra que tenga muy pocos unos. Por ejemplo, esta que tiene 17, a ver cuál era el total. No me acuerdo cuál es el total. 21, sí. 17 también está un poquito mal, porque está dando como que tiene menos unos que en realidad hay, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cómo solucionar esto? Es decir, cómo hacer que todas las particiones respeten esta proporción original, que queremos que la respeten, ¿no? Porque queremos que todas las particiones sean bastante parecidas. ¿Alguien tiene una idea de cómo podríamos hacer? Bueno. Ay, Felipe dice, como mínimo 2 K-fold filtrando, digamos. Podría filtrar los K-fold que no tengan sentido, pero ahí estás perdiendo datos, ¿no? Si filtras los K-fold. No, me refiero a. O sea, te agarras el dataset, lo divides en positivo y negativo, y ahí haces como un K-fold y después lo volvés a juntar, digamos. Y ahí te quedas sin pela. Sí, No sé. está buena esa forma, no lo había pensado. Es muy interesante. Sí, básicamente se podría decir que esa es la solución. Está muy interesante. Cristóbal dice, googlear una función de ese canal que nos haga el trabajo sucio. También es una buena opción. Acuérdense que el 80% del trabajo donde te sentís es googlear, igual que cualquier otro desarrollador. Pero muy buena comentario de Felipe. Bueno, vamos a hacer algo muy parecido, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un sampleo, si cuando elijamos elegir o no un punto para armar el fold, ¿sí? Lo que vamos a hacer es usar la probabilidad de distribución de cada clase como medida para si elegirlo o no, ¿sí? Entonces, básicamente, o la otra, si quieren algo determinístico, hagan lo que dijo Felipe, que también está re bien, ¿no? Lo interesante es que, usando más como las probabilidades para tratar de balancear todo, nos va a quedar hermosamente, acá tenemos todos los puntos, o casi, ¿no? Porque tenemos 21,63, ¿no? O sea, de hecho, yo diría que casi, esto es casi determinístico, ¿no? Pero sí, lo que vamos a hacer es usar la clase, ¿sí?
para darle una mano al fold y decir qué cosas poner en el fold o no. ¿Y cómo le damos esa información? Bueno, lo que hacemos es usar Stratified kfold en vez de fold, kfold, y en el split lo que le decimos es, le pasamos la info de que, o sea, acuérdense que esto es cada fila, ¿no? Va a tener un feature, va a tener una fila de todos los features, y esto es una fila con la clase, con todas las clases, ¿no? Entonces, va a haber es una par, fila target, ¿no? Donde kfold, Stratified kfold, va a usar la información de la clase para correctamente splitear. Entonces, ya con esto, solucionamos el problema de que el fold me quedaba muy desbalanceado, ¿no? Entonces, importante, para el TP, sí o sí, todas las veces que hagan split, sí o sí tienen que usar split de forma estratificada, ¿sí? Si no lo hacen de esa manera, corren riesgo de justamente ya como invalidar su entrenamiento o tener un entrenamiento no óptimo, ¿sí? Bien, siguiente. Buscando hiperparámetros. ¿Se acuerdan como yo creo que en la de SVM, en la clase de SVM empecé a hacer tipo varios fors anidados? Bueno, eso es horrible. Vamos a verlo la forma más bonita. La forma más bonita es usar Grid Search, que básicamente es literal lo que vimos acá, ¿no? De Grid Search, ¿sí? Ese canal tiene una función que se llama Grid Search y básicamente lo que hacemos es importamos, ¿sí? Instanciamos un modelo que queremos hacerle búsqueda de hiperparámetros, ¿sí? Al mismo tiempo armamos una lista de por cada hiperparámetro los valores que queremos que busque, ¿sí? Acá hay dos, pero podría haber, acá podríamos agarrar y poner, no sé, todos los otros hiperparámetros y su correspondiente lista para ver. De hecho, si miramos un segundo acá, esto lo que se le pasa es un diccionario, ¿no? El nombre del hiperparámetro que queremos ver y el arreglo de todos los valores que queremos que pruebe. Y adentro, este grid search va a agarrar y va a hacer la combineta de este parámetro con todos los posibles valores, con este parámetro con todos los posibles valores, con todos los otros más que haya, ¿sí? Y con eso, bueno, eso, y le pasamos decision tree. Lo que sabemos que va a hacer acá adentro es por cada una de esas combinaciones va a como clonar este modelo, lo va a entrenar, lo va a medir usando esta función de scoring que le pasemos, va a usar cross validation, ¿sí? De 5 folds y va a devolvernos el mejor score y la mejor combinación para ese score, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué puede estar fallando acá con justo lo que acabamos de ver anteriormente? Si yo cross validez de 5, sin pasarle nada de info, ¿estoy teniendo algún riesgo de...? Que estuvimos diciendo hasta hace poco de particionar así nomás en 5. Acá Lucas dice, lo que los fault te queden desbalanceados. Exactamente, Lucas. Y la respuesta es, sklearn ya se dio cuenta de eso, ¿sí? Y lo que hizo fue dejar en la documentación diciendo, en alguna parte de acá, no me acuerdo. Bueno, en alguna parte de acá, no me sale, no lo voy a encontrar ahora por cuestión de tiempo, pero está acá. En alguna parte dice, sí, bueno, incluso por ahí acá. Sí, igual no salió una goma, ¿no? Pero dice, si el estimador es un clasificador, ¿sí? Y el target I es binario o multiclase, entonces los faults se van a tomar como estratificados. Entonces, de manera inteligente, esta forma de hacer grid search con 5 faults, ya automáticamente, si le estamos pasando un clasificador y nuestro target I es binario o de clases, o sea, no tiene números reales, entonces automáticamente va a ser stratified faults, ¿sí? Y bien, eso. Así que es muy buena mención. Sabemos que gracias a esto zafamos y sklearn hace todo por nosotros, ¿sí? Acá nos devuelve también, si queremos, el estimador, el modelo entrenado, ¿sí? Y acá lo que podemos ver es la combinación de todos los parámetros que tiene ¿cómo se dice?
para cada combinación de hiperparámetros los scores que tuvo en cada fold, ¿sí? Bueno, nada. Acuérdense que hay una realidad que es, en base a la cantidad de parámetros que esté buscando, esto se multiplica, ¿no? La cantidad de posibles combinaciones por esto, se multiplica por esto y se multiplica por los que haya. Entonces sabemos que si nos salvamos con la cantidad de hiperparámetros y todo el rango de búsqueda que tenemos acá, esto termina el día del arquero, ¿no? Bien. Y acá también entra, digamos, aparte, bueno, acá también entra, si tenemos un espacio de búsqueda gigante y no lo pudimos achicar, una buena opción podría ser usar Randomize SB, que básicamente es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo que, acuérdense, tiene lo mismo de Stratified False si el I es binario o multiclase y el modelo a buscar es un clasificador, también hace Stratified Fault, y usando el Scoring Accuracy elige el mejor modelo. Hay varias métricas, de hecho no mencioné esto, pero hay varias métricas por las cuales puede usar o no. Se la pasamos por texto, o creo que incluso podemos implementar las nuestras mientras cumpla con una interfaz, que creo que era básicamente el verdadero y el predicho, ¿no? Acá el parámetro adicional con respecto al otro es la cantidad de iteraciones, o la cantidad, en realidad de iteraciones no, la cantidad de todo el universo acá de búsqueda de hiperparámetros que haya, cuántos elegir. En este momento usa 60. Y vemos que da bastante bien, ¿no? 91,2 versus toda la búsqueda entera que fue 91,2. Así que en este caso da parecido y a veces da igual, a veces no. Y bueno, acá Javi dejó un par de links que justamente justifican por qué la búsqueda aleatoria anda bien. Yo en el laburo en general uso la Grid Search porque ya como tengo más piñado los rangos a buscar y prefiero no arriesgarme a tener Randomized, pero muchas veces se reacostumbra a usar Randomized o una mezcla de los dos, ¿no? Tipo buscar por un rango que vos estás seguro que por ahí hay algo bueno e incluso después dejar otra búsqueda así media aleatoria para ver si hay algo mejor, ¿no? A veces es una cuestión de simplemente probar. Bien. Por último, a ver qué dejamos acá. Lo que vamos a hacer es justamente tratar de dejar, como dijimos en la práctica originalmente, hacer el train y el holdout. Esto ya lo pueden empezar a... este código ya es similar a OTP, ¿no? Que básicamente dividimos en train split y acá de vuelta empieza a ver el Stratify, porque acuérdense que lo que hicimos anteriormente no fue hacer el train split usando el Stratify, que es el CAFOL, ¿no? Bueno, en este caso no es CAFOL. En este caso estamos dividiendo inicialmente entre dos. No, sería bastante desafortunado justo elegir una división que el holdout no tenga la misma proporción de clases que el de train, ¿no? Porque estaríamos de vuelta mintiéndonos a nosotros. Entonces queremos que la proporción en todas las divisiones que hagamos siempre respete la proporción inicial de clases que hay. ¿Cómo hacemos eso? Le pasamos este parámetro Stratify a train test split para que, como ayuda, pueda dividir al de train y al de holdout de manera que las clases se mantengan de la misma proporción, ¿sí? Y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una búsqueda randomizada pasándole, miren, solamente train, pero como estamos haciendo CAFOLD, acuérdense que internamente va a haber 4/5 de train y 1/5 de validation dev, o sea, esto como que de forma implícita está creando ahí automáticamente un validation dev por cada fold, o sea, 5 veces, bueno, ya toda la historia la saben, y tenemos el mejor score para el promedio de los validation dev. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el score que tiene en el holdout, que nunca antes ha sido visto y este nunca se usó para la búsqueda de hiperparámetros, ¿no? Entonces vemos que en este caso puntual, la accuracy, si redondeamos para acá, esto daría 93, y este da 92, o sea, da un puntito menos, que es bastante parecido. Así que podemos decir que en este caso está bastante bien. Puede haber otros casos que no es así, ¿no? Puede haber otros casos que acá sea mucho más optimista y esté un poco peor. Por último, voy a dejar la última parte de la clase para lo que se llama calibración. Que esto es más, de hecho el código acá no está andando muy bien, pero es un comentario, de hecho, y tampoco lo vamos a tomar por ahora, lo vamos a tomar como
por ahí conceptualmente en algún TP o en algún oral o lo que sea, no lo vamos a tomar en código, a lo que me refiero. Pero lo interesante es que no necesariamente estas probabilidades que estuvimos hace 2 días hablando, ¿no? De el predict proba, ¿no? De que digas 66 o 33. Bueno, este está bastante como duro, ¿no? No sé, como que está muy gritista, ¿no? Ni da cabida a que haya una pequeña chance de que sea de la otra clase. Pero vamos a tomar este caso, ¿no? En este caso, yo digo, si digo probabilidad, esto me estaría diciendo que hay un 66%, o 67 si redondeamos, de probabilidad que sea de clase 0 y un 33 de que sea de clase 1. Pero esto en realidad no es del todo cierto. ¿Por qué? Un modelo no necesariamente, igual depende del modelo, pero a priori un modelo no podríamos decir que esto es literalmente la probabilidad. Porque nos hace falta hacer un pasito más para ver si esto de verdad es la probabilidad. Le hace, nosotros, la medida de probabilidad podríamos decir que si acá nos da 66%, lo que en realidad quiere decir es que el 66% de las veces que ocurre este caso es de clase 0 y el otro es de clase 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si nuestro modelo dice hay 66% de los casos? Y la verdad siempre, cada vez que dice 66, en realidad es de clase 0 siempre. Entonces, el número que acá estamos tratando de usar no se correlaciona con la verdadera probabilidad. Y esto puede llevar a ciertas complicaciones. En el sentido de, si nosotros exponemos, supongamos que exponemos nuestro modelo y exponemos simplemente la interfaz de qué clase es la mayoritaria, este problema de que este número no sea la verdadera probabilidad nunca va a ser un problema, porque simplemente vamos a estar devolviendo la clase mayoritaria. Entonces, si esto era 66 o su verdadero valor era, no sé, 70 o 50, no sé, algún valor, obviamente no puede irse mucho de valores reales, ¿no? Digo, de estos. Entonces, si yo siempre devuelvo la clase mayoritaria, no va a haber problema. Pero ahora, ¿qué pasa si a mí me piden que yo en vez de devolver la clase mayoritaria, devuelva la probabilidad de que sea esa clase, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el caso, volviendo al caso de derrumbes, ¿sí? En vez de hacer 2 modelos distintos, yo lo que podría haber hecho es devolver la probabilidad de que sea un derrumbe y tener unas ciertas probabilidades de que sea derrumbe o no, y dejarle al cliente tener una perilla, es decir, mover el threshold ellos en base a lo que ellos necesiten, ¿no? Y entonces decir, no, mira, cuando estés seguro que sea más del 90% de probabilidad de que sea derrumbe, ahí decímelo, o al revés, che, cuando sea un poquito de probabilidad de derrumbe, no sé si más del 56% o más del 70%, avísame igual y lo voy a considerar como derrumbe, ¿no? Es un pequeño threshold a modificar según el caso de uso. Si tuviésemos que usar ese caso, entonces lo que tenemos que tener es un modelo, lo que se llama calibrado, ¿sí? El modelo calibrado lo que hace es que este número sea la verdadera probabilidad. Pero lo que puede pasar es que, como dijimos, el modelo no sea calibrado, ¿no? Y como podemos ver, acá este cosa es horrible, ¿no? Pero lo interesante a ver, de hecho, después por ahí tengo, por ahí algún caso más bonito. De hecho, a ver si en ese calar hay un grafiquito más, más bonito de mostrar, donde podemos ver, igual a veces son ejemplos de juguete y después los datos reales te dan un gráfico horrible, ¿no? Pero son bonitos de mirar. Un modelo que está calibrado lo que haría es, si yo digo que es de 0,5, de verdad sea de 0,5, ¿no? Entonces sería esta recta en diagonal. Pero a veces modelos que sobredicen un valor o subdicen un valor y en realidad es otro, ¿no? Por ejemplo, acá se me ocurre que, y podemos ver acá abajo, ¿no? Naive Bayes, por ejemplo, es muy característico de Naive Bayes, que son muy polares, no tienen probabilidad en el medio. Entonces siempre te dicen 0 o 1. Son como, es el ejemplo de la grieta, ¿no? Entonces, si tenemos este caso, lo que va a pasar es que cuando me diga 0,40, la verdadera cantidad de ejemplos que sean, no sé,
positivo sobre el otro, no va a ser 0,40, va a ser casi 0, ¿sí? Entonces, si yo muevo la grilla, digo, bueno, me gustaría tener un control granular sobre el modelo de cómo predice una clase o no, Naive Bayes como tal no me va a servir. Entonces, y hay otro caso que los modelos logísticos, no sé si los hablamos mucho, pero no creo que no. Pero no importa. Las Logistic Regression lo que hacen es, tienen una probabilidad, o en realidad el valor que tienen es mucho más suave, entonces nos sirve un montón usar esto. ¿Cómo convertimos un Naive Bayes así de bruto en una logística? Hay ciertas técnicas que tratan de, como de alguna manera, reciben esta probabilidad que es bastante chota de Naive Bayes y la convierten en la probabilidad real, ¿no? Y las dos más conocidas, o en realidad las que tiene ese calón, son las isotónicas y los sigmoides, que no voy a entrar en detalle de cómo funcionan. Y como comentario final, siempre sabemos que un gráfico es difícil de comparar dos modelos, ¿no? Cómo se comparan dos modelos de clasificación, se comparan usando el Brier Score, que básicamente es la distancia entre la probabilidad probabilidad que dice el modelo con la verdadera probabilidad. Hace una distancia, digamos, hace la resta, creo que al cuadrado, y mientras más chico sea el valor, mejor. Nada, eso. Y como comentario final, lo que haces es, tenemos estas clases que es Calibrated Classifier, que básicamente recibe un clasificador, o te dicen estimador, ¿sí? Que puede ser un árbol de decisión, un Naive Bayes, lo que sea, y el método por el cual tratan de ajustar y corregirle el valor que devuelven y devolverle una probabilidad. Pero bueno, no, quiero que sepan que existe esto. Las gráficas acá nos quedan muy bien, de hecho, se ven bastante chatitas. Pero podemos ver que un ejemplo del Brier que tiene sentido es que el Logistic tiene un Brier más chico con respecto a los otros. En este caso podemos ver que tratar de corregir el Decision Tree con el isotónico o la sigmoide no ayuda, porque de 58 a 55 no es tanta la diferencia. O a 54 no es tanta la diferencia. Igual sospecho que puede haber un error de un código acá que le estamos pifiando. Pero bueno, nada, lo interesante es ver que la logística sin ajuste tiene una mejor calibración, comillas, que el modelo. Que no quiere decir, ojo, esto es muy importante, que no quiere decir que tenga una mejor precision, o que tenga una mejor recall, o que tenga mejor F1, ¿no? De hecho, podemos ver que la precisión acá es 94 y el árbol tiene 97. Lo que quiero decir es que el valor de probabilidad que devuelve cada modelo puede o no ser más creíble. ¿Cómo medimos la credibilidad de esa probabilidad? Una de las formas es con el Brier Score. ¿Sí? Me hace acordar del queso. Entonces, nada, es importante porque a mí me ha pasado mucho en la industria que exponemos al mundo el modelo y luego la gente trata de usarlo con la perilla y no le anda. Y no le anda y no le anda y te vienen y dicen, che, el modelo no anda. Y en realidad es que el modelo no estaba calibrado. Y lo peor de todo es que si tenemos la versión 1 del modelo, ¿no? Andando en producción, todos felices, siendo no calibrado, ¿no? Y bueno, pero siendo no calibrado, supongamos que los clientes encontraron el threshold que les sirve, supongamos. Cuando lance la segunda versión del modelo, este puede tener otra descalibración distinta, comillas descalibración, y por lo tanto, el threshold ese original que había seteado el cliente, estado 2 días ajustándolo, ya no le sirve. Porque tenemos otra distribución que escupe la probabilidad para los mismos casos. Entonces, en ese caso, moraleja, cuando devolvamos un score de probabilidad al mundo exterior, lo mejor que podemos hacer, o el mejor intento que podemos hacer, es primero calibrarlo a costa de incluso a veces perder un poquitito de precision o recall, porque sabemos que si luego no se ajustan los thresholds, los thresholds originales dejan de tener sentido. En cambio, si lo tenemos calibrado, podríamos asumir que no van a cambiar mucho la distribución de las probabilidades que devuelve el modelo calibrado. Nada, fin. Nada, he terminado, creo que terminé, sí, he terminado el segmento. Después acá hay un par de gráficos que mejor vean este de acá, que está mucho más amigable. Es el ejemplo juguete, pero está mucho más amigable. Con eso terminé.
Juan, Sofi, ¿hay algún Kahoot hoy? Sí, tenemos Kahoot. ¿Lo mando? Dale. Me va, banquen. Perdón por los minutos extra que vamos a tener en el Kahoot, pero sé que se van a divertir. Ay, Ricardo, buen compañero, ya mandó el link para entrar a Kahoot. Si mandas el... Ahí está. Aguante rock. Ah, tenemos gente que ya hace art con el nombre de usuario, ¿eh? Ya esto es cualquiera. TP de mañana, Violin Plot. Ah, hubo en un momento Violin Plot como participante. Y después dejó de usarlo, me parece. Me queda afónico. Tengo que dejar de editar. Sofi, ¿querés poner tu cámara así mientras presentás se te ve la cara? Dale, dale. Yo me quedo en segundo plano, ¿eh? Para que vos dirijas esto. Comentario al margen, ¿no? Si tienen accuracy al 77%, entregan igual. No es que van a ser bochados de una por tener una accuracy menor. Pero obviamente el TP va a ser directamente para reentrega. Pero bueno, si hicieron algunas cosas de forma razonable, se ganan el derecho a reentregar. No es que pierdan la cursada. Juan dice, mayor accuracy, mayor nota. Yo diría, es un proxy, ¿no? Si hiciste un montón de cosas simples, con buena análisis, por lo tanto llegaste a una buena accuracy y por lo tanto lo que hiciste está bueno y por lo tanto vas a tener mejor nota. Acuérdense que, sí, bueno, hay aprobado y aprobado más. Aprobado ahí en esta primera parte y aprobado más en la segunda parte del TP. Pero bueno, podría decir mejor concepto de alumno. Eso sí, vamos a tener un concepto de quién la rompió en el TP y lo vamos a tener en cuenta para si hay que redondear nota. Felipe dice, ¿a partir de cuánto para vos es un buen accuracy? Y depende el problema a resolver, ¿no? Si tenemos una distribución desigual de 90-10 y me dicen que tenemos una accuracy de 90%, digo, no, malísimo. Particularmente en el TP, creo que habíamos puesto un mínimo 80, pero así, un par de manos así, creo que alguno de los ayudantes llegó a 83 fácil. En 15 minutos. Siéntanse mal. Creo que ya estamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, arranquemos. Dale. Bueno, va, 3, 2, 1, va. Evaluación de modelos. ¿Verdadero o falso? Si nuestro dataset está desbalanceado, es una buena idea usar accuracy. Vamos, qué fácil este. Casi que empezó con esto la clase. Bien, 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 excelente. Acuérdense, el accuracy, si yo tengo la mayoría de una clase, o sea, la mayoría clase positiva y 2 o 3 negativos, y yo predigo siempre 1, me va a dar que mi modelo es una bestia y mi modelo en realidad es una constante. O sea. Bueno.
Va ganando Cristo, Argentina, Argentina. Sigue Rock, Chayanne, Aguante, Boxplot y F. F1 Score es una combinación de Precision y Recall o los mejores hiperparámetros. Vamos que para entrar en calor empezamos con las fáciles. Después empiezan con las... Pues acá en evaluación, con el tema de las métricas, se les puede hacer un nudo. Bien, excelente. F1 Score no tiene nada que ver con los hiperparámetros. Eso es otras cosas que vimos en esta clase. Bárbaro. Bueno, Rock agarró el primer puesto, después Santiago, que apareció, F, y Violin Plot, y por último Cristo. Es bueno tener una alta tasa de false negatives. Lo dije como pregunta, pero no era una pregunta. Bien, bien. No es bueno tener una tasa de falsos nada. O sea, así sea falsos negativos o falsos positivos, eso no está bueno porque ¿qué quiere decir? Que tu modelo le pifió, para un lado o para el otro. ¿Sí? Pero el concepto de falso ya alude a que está mal el predicho. Bien, a ver cómo cambió. F tomó la delantera, después Santiago, después siempre al rojo corazón, Violin Plot, Rock, y un rey la está rompiendo con una racha de 3. Bien. Utilizamos Cross Validation para estimar mejor los FP, estimar mejor los TP, obtener una métrica más realista o buscar los mejores hiperparámetros. Esta ya puede ser un poco más engañosa porque hay alguna que está relacionada y otra que es la verdadera, ¿no? Bien, bien, bien. Y la que tuvo 3 es la que está relacionada. O sea, Cross Validation un poco lo usás para buscar los hiperparámetros, pero en realidad Cross Validation lo único que hace es hacerte que la métrica sea más robusta, porque lo único que hace es ir cambiando default en el cual se testea. O sea, eso no tiene una relación directa con los hiperparámetros, tiene una relación directa con la métrica, que en lo que te ayuda es que asegurarte que tu modelo no le haya pegado de casualidad porque justo esos datos eran fáciles, ¿sí? Y para asegurarte que tu modelo sea lo más genérico posible, lo más general posible y no se sesgue en un set de datos. Bien, seguimos. A ver. Bueno, Rock tomó la delantera, el del rojo murió, después va Santiago, después va A y F y Boxplot. Y Combo Breaker, 6 players, la cagaron, perdón, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. A través de la matriz de confusión podemos estimar. No, este creo que quedó... Yo apostaría al rojo, ¿eh? Estadísticamente. Sí, es que creo que esta quedó incompleta. Vamos a ver Puede si fallar. A ver. ¡No! Era azul. ¡Qué trampa! No, esta está incompleta. Sería estimar... que no sé qué habíamos puesto. No, qué Pero feo. bueno. Nos traicionaron. Encima ni siquiera usaron el color correcto. Esta era una pregunta trampa hecha claramente a propósito para que no confíen siempre en el sesgo del rojo. Listo, nada más para agregar. Bueno, A va ganando, después F, después Rock, después apareció Flint y por último Santiago. Me Y parece les que cagamos la racha a 4 pedir el VAR personas. a todos, ¿eh? Esto es cualquiera ya. Exijo justicia. Una vez iba a pasar. Algún día eso. Exactamente eso. Sí, puede fallar. Utilizamos Random Search para priorizar los FP, priorizar los TDP, estimar la curva de Rock o encontrar la mejor combinación de hiperparámetros.
Bueno, era uno fácil para compensar el anterior. Bien. Bueno, Random Search no tiene nada que ver con los falsos positivos, ni con la curva de Rock. O sea, la verdad que acá hicimos como una ensalada de cosas y simplemente vos usas Random Search para buscar todas las combinaciones de los posibles valores de tus hiperparámetros. O sea, ese es el único objetivo de Random Search. Después, cómo midas, si eso estuvo bien o mal, bueno, ahí podés usar Rock, podés usar alguna técnica que priorice falsos positivos o verdaderos positivos o lo que vos quieras. Pero en sí, la técnica es agnóstica de la métrica y lo único que hace es probar combinaciones de hiperparámetros para buscar la mejor configuración. Bien. Bueno, sigue todo igual, pero F tiene fueguito. Una racha de 6. ¿Verdadero o falso? La tasa de false negatives indica la proporción de instancias positivas mal clasificadas. Piénsenlo bien ¿eh? Acá si se toman un tiempo ya es entendible porque empiezan los trabalenguas. Bueno, no trabalenguas, pero que se te hace un quilombo. No. ¿Vieron? Piénsenlo despacio. Ya dijimos, ¿qué es falso negativo? Algo que se clasificó como negativo, pero que estaba mal. ¿Sí? O sea, estuvo falsamente clasificado como negativo. Entonces, era una instancia positiva mal clasificada. ¿Se entiende? Yo lo explico rápido porque ya es tarde, pero cualquier cosa, pregunten. Y seguimos. Bueno, A sigue arriba, pero abajo cambió todo. F fue al fondo y subió Rock. Santiago apareció K-Fold con un fueguito. Si obtenemos un Rock de 0,5, quiere decir que nuestro modelo es tan bueno como tirar una moneda, el modelo anda aceptablemente bien, el dataset está desbalanceado, el dataset está balanceado. Excelente. Bueno, yo creo que los pudo haber, o sea, tal vez si no tenían ni idea, los pudo haber confundido el hecho de que haya dos que hablaban de balanceado o desbalanceado, pero la verdad que no tiene nada que ver. O sea, AUROC es agnóstico del desbalanceo o balanceo, eso es algo bueno. Pero más allá de eso, si sacó 0,5, lo que sabemos es que nada, el modelo es malísimo y es como tirar una moneda y hacerlo a ojo. Bien, pasamos. Bajó A, subió Rock, justamente después Santiago, A, Cristo y Flint. Me sorprende Cristo en un curso de inteligencia artificial. Tengo un modelo que evalúa con una foto de un hongo si este es venenoso o no. ¿Qué debería priorizar? ¿Recall o Precision? Acá la tienen complicada de nuevo, ¿eh? No, de nuevo. Me encantan las complicadas, le hacen al azar. Sí. Sofi, ¿querés explicarlo vos? Dale. Dale, en este caso se priorizaría recall porque nosotros queremos saber si un hongo es venenoso o no. Ponele que lo vamos a comer. Entonces a mí lo que me importa es tener la mínima cantidad de falsos negativos posibles, ¿no? No quiero que algo sea venenoso y que mi modelo prediga no es venenoso. Entonces ahí lo que hacemos es, como queremos pocos falsos negativos, priorizar recall. Esto después repásenlo o vuelvan a leer porque
es esperable que sea confuso. Pero Sí. Avanzamos, que ya queda la última. Y sigue Rock arriba, después Santiago, subió Cristo, Flint y volvió Messi. True o false, para crear la curva de Rock es necesario variar el umbral de predicción. ¿Qué pasó? no, esto era verdadero. No, ¿lo que yo? A ver. Ah, no, lo pusimos mal en el doc. Era verdadero. Súper Bueno, accidentado hoy. Hoy es un martes muy difícil. Sabemos que es feriado y la cabeza funciona como puede. Claro, es que Bueno. era el rojo. No, a ver, para calcular la curva de Rock hay que variar el umbral, porque justamente, acuérdense, ¿qué es el umbral? El umbral es a partir de qué probabilidad yo digo que algo es positivo o negativo, ¿sí? Entonces, yo varío el umbral y al variar mi umbral me varía mi sensibilidad y mi especificidad. Y con eso es con lo que se construye la curva. Entonces, la curva vos la vas construyendo. Para tal umbral tenés tal sensibilidad y tal especificidad. Movés el umbral un poquito, se te mueve ese puntito. Y la idea es que eso va construyendo la curva y después a eso le calculas el área. Pero bueno, es necesario variar el umbral y necesitas, más que usar la predicción, usar la probabilidad de la predicción. Y esto fue un regalo para los que no lo sabían. Podio. Cristo, tercer puesto. Segundo, Rock. Y primero, Santiago en el Kahoot, que más lo cagamos en la vida, perdón. No va a volver a pasar, o por ahí sí, pero bueno. Este no cuenta para las estadísticas que seguimos. Bueno, genial. Dado que nos atrasamos demasiado con la clase, voy a dejar de grabar. El form. Puta madre. Ahí lo busco. Vale. Le dejamos el link al form para que siempre, como siempre, a ver si en tiempo y forma, ahí está, gracias Sofía. Llenen la clase de hoy, que a ver qué les pareció. Y con eso nos libramos, nos vemos mañana. Saludos grandes. Chau, chau.